Hola a todos, este es el primer video en el cual vamos a hablar de propiedades de los determinantes y debido a que vale la pena explicar muy bien estas propiedades, vamos a hacer un video por cada una de estas propiedades donde vamos a enunciar de qué se tratan estas propiedades o teoremas. Vamos a explicarlo, vamos a dar unos ejemplos y al final, si les interesa, se pueden quedar para ver una prueba de esa propiedad. Todo este tema de las propiedades de los determinantes surge por el simple hecho de que, como vimos en el video pasado, calcular un determinante puede ser un proceso bastante largo y bastante complicado. ¿Listo? Entonces estos van a ser como ciertos atajos que nos van a permitir calcular con mayor velocidad esos determinantes y ahorrarnos trabajo, ¿vale? Entonces nuestro primer teorema nos dice que para una matriz, llamémosla que esa matriz es la matriz A, que tiene una dimensión n, ¿listo? Y si a esa matriz se le multiplica una fila, ¿listo? O una columna por una constante, llamémosla que es una constante C que pertenece a los números reales, ¿listo? Entonces decimos que al multiplicarle a una constante se forma la matriz B, que es una matriz de tamaño n, ¿sí? Y se cumple que entonces el determinante de la matriz B, que es de tamaño n, es igual a la constante por el determinante de la matriz A. ¿Listo? Entonces, acá en este caso, hay que destacar que Bn es igual a AN, ¿cierto? Por una constante, ¿cierto? Pero esa constante multiplicada únicamente a una fila, ¿cierto? O a una columna. ¿Listo? O sea, que no es estrictamente la matriz A por C, ¿cierto? Porque cuando multiplicamos una matriz por un escalar llamado constante, ¿cierto? Escalar o constante es lo mismo. Entonces lo que tenemos es que estamos multiplicando todas las filas o todas las columnas. Pero aquí estamos hablando únicamente de multiplicar una fila o una columna. ¿Listo? Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y si yo tengo que Bn ahora va a ser igual a una matriz A, ¿cierto? Y a esa matriz A yo le multiplicar una constante, pero ya no a una fila, sino a dos filas o dos columnas, ¿cierto? Entonces en ese caso se va a cumplir que el determinante de la matriz B es igual a C al cuadrado por el determinante de la matriz A. ¿Por qué razón? Bueno, porque son dos veces, ¿cierto? De igual manera, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, si Bn es igual a una matriz A multiplicada por una constante llamada C, ¿cierto? Y esa se la vamos a multiplicar a una fila y una columna. Y también a esa matriz la vamos a multiplicarle ahora una constante, llamémosla D, pero esto va a ser a otra fila y a otra columna. Entonces se va a cumplir en este caso que el determinante de la matriz B, que sigue siendo de tamaño n, va a ser C por D por el determinante de la matriz A. ¿Listo? Y podemos concluir esto si nosotros pensamos que si yo tengo una matriz B, tal que es precisamente la matriz A, yo le multiplico por una constante, ¿cierto? Esto es como si esa constante, ¿cierto?, fuera multiplicada a las n filas y a las n columnas. Y por lo tanto, en este caso decimos que cuando yo tengo una matriz que la puedo escribir como otra matriz multiplicada por una constante, es decir, que puedo factorizar una constante, ¿cierto? Si lo pensamos de esa manera, entonces el determinante de la matriz B es igual a C elevado a la n por el determinante de la matriz A. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a decir qué sucede si nosotros tenemos la matriz A, que es igual a 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces imaginemos que vamos a construir primero multiplicándole 2 a una fila, ¿sí?
a una fila. Vamos a mirarla cuando le multiplicamos 2 a una columna. Vamos a mirarla cuando le multiplicamos 2 a la primera fila y 3 a la segunda fila. ¿Listo? Y vamos a mirar qué sucede cuando le multiplicamos 2 a la matriz. ¿Listo? Entonces, en este primer caso tendríamos la matriz 2, 4, 3, 4. En este caso, que es a la primera columna, tendríamos la matriz 2, 6 y aquí 2, 4. Por acá, ¿qué tendríamos? Entonces, a la primera fila por 2, 2, 4, ¿cierto? Y a la segunda fila por 3. Entonces, esto va a ser 6 y, no, 9, ¿cierto? 9 y 4 por 3, 12. Listo. Y si le multiplicamos a toda la matriz por 2, entonces vamos a tener la matriz 2, 4, 6, 8. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué esperamos en estos casos? Ya miramos, ¿no? Aquí esperamos nosotros tener que lo que sea ese determinante sea 2 veces el determinante de la matriz A. Aquí esperamos que sea también 2 veces el determinante de la matriz A. Aquí también esperamos que sea entonces 2 por 3 por el determinante de la matriz A. Y aquí esperamos que sea 2 al cuadrado por el determinante de la matriz A. Entonces determinemos quién es el determinante de la matriz A. Esto va a ser precisamente 1 por 4, que es 4, menos 6, ¿cierto? O sea, menos 2. Es decir, que aquí esperamos tener que el resultado sea menos 4. Aquí también menos 4. Aquí 6 por menos 4 es menos 24. Y aquí esperamos tener 4 por menos 2, ¿cierto? Esperaríamos tener menos 8. Ok, entonces miremos si se cumple. Bueno, pues para esta primera esto va a ser 2 por 4 que es 8, menos 3 por 4 que es 12. ¿Y esto qué es? Esto es menos 4. ¿Listo? Entonces se cumple. Aquí vamos a tener que esto va a ser igual a 8 menos 12, que desde luego también es menos 4, ¿cierto? Eh, Acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 24 menos 9 por 4, que es 36. Y eh, mm, creo que les dije mentiras entonces, porque 24 menos 36, ¿cuánto es? Esto, ¿o estaré yo cometiendo algún error? No, 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 está bien, ¿cierto? Porque la de abajo la multiplicamos toda por 3, 9, 4 por 3, 12, la arriba 1 y 2. Ok. Esperaríamos tener entonces 24 menos 36 y eso vale menos 12. A menos que ya haya cometido un error tonto, sí, el error tonto que cometí es decir que 2 por 3 por menos 2 era menos 24. No, no, no. 2 por 3 por menos 2, ¿cierto? Que es el determinante de la matriz A. 2 por 3 por menos 2 es ¿quién? 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 por 3 es menos 12. Es decir, que yo no les dije mentiras. Y aquí 2 por 8 es 16, menos 6 por 4, que es 24. ¿Y esto cuánto nos da? 16 menos 24, eso viene a ser menos 8. ¿Listo? Entonces vemos cómo se cumplen todas esas afirmaciones que yo les di. Bueno, ahora lo que sigue es ver si la podemos probar. Que esto que encontramos acá y nos lo dice este teorema, pues parece una coincidencia, pero vamos a ver si no es tan coincidencia y de hecho podríamos darnos mañas de demostrarlo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que la matriz A va a ser la matriz A y J, ¿listo? De tamaño n. Y vamos a decir que la matriz B va a ser igual a la siguiente matriz. Entonces va a ser eh, la matriz que comienza en A, 1, 1, después va a 1, 2 y termina en A1n. ¿Listo? Y vamos a bajar hasta que lleguemos a la fila I, 1, ¿cierto? Pero esta va a ir multiplicada por una constante. Bueno, entonces esta también va a ser C de A y 2. Y entonces terminaríamos nosotros en la C, A y N, ¿cierto? Y si nosotros seguimos, entonces terminaríamos por acá en la A
N1, ¿cierto? Aquí tendríamos la A, N2 y estaríamos terminando en la A, N, N, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver? Que la matriz B es precisamente la matriz A multiplicada por una constante en la fila I. Ahora, ¿cuál es el determinante de la matriz B? ¿Cierto? ¿Desarrollado por qué fila? Bueno, pues por la fila I. Y vamos a ver que eso va a ser precisamente C, ¿cierto? Por A, por I1, multiplicado por menos 1 elevado a la I más 1. ¿Por quién? Por el cofactor, ¿cierto? ¿Cuál? El I1. Más otra constante por A, I1, perdón, I2, por menos 1 elevado a la I más 2, multiplicado por ¿cuál cofactor? Pues por el cofactor I2, ¿cierto? Y vamos a hacer así sucesivamente hasta que llegamos al C, A y N por menos 1 a la I más N y todo esto multiplicado por el cofactor IN. Entonces hay algo que vale la pena destacar y es cómo van a ser esos cofactores. Bueno, esos cofactores es eliminar esta fila, que es un hecho. Y si se dan cuenta, a medida que ustedes eliminan columnas, como por ejemplo la primera columna o la segunda columna o la última columna, que ven que ya son elementos que no van multiplicados por C, ¿cierto? Curiosamente, vemos que el determinante de la matriz B le podemos factorizar esa C, ¿cierto? Y va a ser C por ¿quién? Ah, pues el A y 1 por menos 1 a la I más 1 por... ay, bueno, el cofactor no incluye I más 1, ¿cierto? O sea, que eso lo podría yo estar olvidando, ¿no? De hecho, aquí nosotros no decimos que es el cofactor, sino esto acá es el determinante de la matriz menor. Bueno, pero bueno, sí, si es una prueba tenemos que ponerlo más, más exacto a lo que estamos nosotros hablando, ¿cierto? Ahí viene multiplicado por ¿quién? Viene multiplicado por la matriz menor, ¿cuál? La I1. Y aquí el determinante de la matriz menor I2 y aquí el determinante de la matriz menor IN. Ok, pero creo que la idea se entiende. ¿Por qué? Porque esto va a ser AI1 por el cofactor I1 más AI2 por el cofactor I2 y así sucesivamente hasta que llegamos a el AIN por el cofactor IN. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero esto acá es precisamente el determinante de la matriz A, ¿sí? O sea, el determinante de la matriz AIJ, ¿cierto? Por eso tiene esta forma, em, ¿cierto? Ese determinante desarrollado por la fila I. Y ustedes me dicen, bueno, pero yo te creo con las constantes, pero ¿y qué pasa con los cofactores? Entonces es justamente lo que yo les decía. Cuando ustedes eliminan la fila I para cada uno de esos cofactores, se dan cuenta que los términos que quedan son términos que no van multiplicados por C, porque únicamente estamos hablando de una. Y entonces aquí llegamos al resultado que estamos esperando y es que precisamente la matriz B es igual a C veces, ¿cierto? El determinante de la matriz A. Y entonces, bueno, eso solo prueba el caso en el cual multiplicamos una fila y cómo de una fila podemos deducir lo que seguía. Bueno, pues miremos ahora. Yo voy a eh, borrar un poco por aquí, quedarnos con las mismas matrices que teníamos, pero voy a hacer un pequeño cambio y es que vamos a decir que ahora vamos a multiplicar la primer fila por eh, la misma constante. Llamemos lo que la multiplicamos por por la constante C, ¿cierto? Y entonces cuando yo entro a hacer el determinante de la matriz B, ¿esto qué va a ser? Ah, bueno, pues esto va a ser eh, por la fila I, vamos a seguirlo haciendo por la fila I, ¿listo? ¿Esto quién va a ser? Ah, bueno, pues eso es C por A I1 por el cofactor I1, ¿cierto? Más C por A I2 por el cofactor I2.
Y así sucesivamente hasta que yo llego al a y n por el cofactor in. ¿Listo? Y entonces, bueno, esto está multiplicado por c, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a factorizar esta primer constante. Entonces, factorizo esa constante y me va a quedar ¿qué? Me va a quedar el a y 1 por menos 1 elevado a la i más 1 y por un determinante menor. Pero ¿quién es ese determinante menor? Bueno, entonces yo quito la fila i y quito la primer columna. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar c por a y 2, ¿cierto? Que termina en c por a y n. Y aquí abajo va a terminar en a n1 y continúa hasta a n2, ¿cierto? Pero entonces, como nosotros ya probamos previamente qué sucedía cuando nosotros teníamos, bueno, esto va a seguir sumando, ¿cierto? Pero convénzanse de que los otros van a quedar lo mismo, ¿no? O sea, a y n nos va a quedar el a y n por menos 1 a la i más n por un determinante menor que ¿cuál va a ser? Pues va a quedar c a 1, 1, c a 1, 2 y los que haya ahí a la derecha y vamos a terminar en el a n1 y el a n, perdón, después del a n1 está el a n2 y así hasta que termine, ¿cierto? Ok, pero este también va a quedar con un c arriba, ¿cierto? Si se quedan multiplicados por la constante. Y entonces nosotros sabemos que cuando quedan multiplicados por la constante, yo la puedo sacar, ¿cierto? Porque eso fue lo que vimos, que cuando tenemos el determinante de, de esta matriz, esto es lo mismo que tener, entonces voy a escribir ese resultado aquí abajo. Bueno, cerremos el corchete, ¿cierto? Y nos va a quedar que esto es c, que multiplica a quién. Entonces, esto es precisamente eh, a y 1 por menos 1 a la i más 1 por c por el determinante de quién, de a12 hasta a1n, ¿cierto? Ahora sí, sin la c. Y aquí nos va a quedar el an1 hasta el an2, ¿cierto? Y aquí vamos a seguir sumando. Y nos va a quedar el a y n por menos 1 a la i más n por c por, ahora sí, este determinante que es el a11 termina en el AN1, después está el A12, termina en el AN2 y lo que sea que haya ahí a la derecha. ¿Listo? Y entonces ustedes se dan cuenta de que aquí lo que tenemos es precisamente eh, que podemos factorizar de nuevo esta constante y nos va a quedar c al cuadrado, ¿cierto? Que va a multiplicar a quién. Y esto es A1, 1 por un cofactor, pero ¿de quién? De la matriz A, ¿cierto? ¿Y cuál? El 1, el I1, perdón. Este es el I1. Más así sucesivamente hasta que llegamos al A y N por el cofactor de la matriz A, ¿cierto? En el puesto IN. Y esto es precisamente C al cuadrado por el determinante de la matriz A, que es igual a C al cuadrado por el determinante de la matriz A y J, ¿cierto? Y bueno, uno podría seguir hasta darse cuenta que si todas las filas están multiplicadas por C, entonces de haber demostrado el primero, que era cuando teníamos solo una fila multiplicada, nos sale eso. Y lo mismo hubiéramos podido hacer para las columnas. Bueno, pero es para que vean que no es una coincidencia, sino que se puede demostrar. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.